Dialogamos con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República, porque estamos a pocos días de la elección de una nueva mesa directiva del Congreso y hay dos listas que se disputarán esta elección. En principio, para que la ciudadanía entienda un poco cuántos votos se requiere para ganar la elección y qué ocurre si es que no se logra la cantidad de votos requeridos según la norma. Buenos días. ¿No? Ante todo, buenos días. Mira, no se trata de una nueva elección, se trata de una nueva y la última elección, supuestamente dentro de este Congreso unicameral, que se rige por el reglamento del Congreso que se aprobó en junio del año 1995. El proceso de elección de la mesa directiva se rige por el artículo 12 del reglamento del Congreso, en el que se señala la fórmula para ganar la elección. En esa fórmula se prevé que si no se alcanza la mayoría requerida en primera vuelta, se debe pasar a segunda vuelta. La segunda vuelta van las dos listas con mayor cantidad de votos y ganaría la lista que tenga mayor número de votos en la segunda vuelta. La pregunta central es, ¿cuál es la mayoría que prevé el reglamento? Y ahí nos enfrentamos a un error de concepto en el reglamento del Congreso que ha sido subsanado con la práctica parlamentaria. ¿Cuál es ese error? Que la fórmula que prevé el artículo 12 del reglamento dice que si no se alcanza la mayoría simple en primera vuelta, se va a segunda vuelta. La mayoría simple quiere decir simplemente que haya una lista que tenga por lo menos un voto más que las otras. Entonces, si estamos en ese supuesto, lo único que podría ocurrir para que no se alcance la mayoría simple sería si es que hubiera un empate, porque la mayoría simple se gana con un voto de más sobre las otras listas. El error de concepto consiste en que en el reglamento se señala mayoría simple cuando el concepto correcto debiera ser mayoría absoluta, que es exactamente lo mismo que ocurre con las elecciones para presidente de la República, donde cuando no se alcanza la mayoría absoluta, se debe recurrir a segunda vuelta. Entonces, se ha interpretado, de acuerdo a la práctica parlamentaria, que cuando el reglamento dice, cuando no se alcance la mayoría simple en primera vuelta, se recurre a la segunda vuelta. Cuando dice eso el reglamento, la práctica ha señalado que no es mayoría simple, sino mayoría absoluta, porque solamente cuando no se alcanza la mayoría absoluta puede irse a segunda vuelta. Como lo repito, si estamos hablando de mayoría simple, el único supuesto en el que cabría que no se alcance la mayoría simple sería en el caso que hubiera un empate. Es decir, que dos listas hayan tenido el mismo número de votos, pero ese supuesto es subsanable de otra forma de acuerdo al reglamento del Congreso, que consiste en que cuando hay un empate, dirime el presidente del Congreso. Obviamente el presidente del Congreso votará de acuerdo a su preferencia política, pero esa es la solución que tiene el reglamento para cuando existe un empate. Entonces, lo único que nos queda es entender que cuando el reglamento habla de mayoría simple, se refiere a mayoría absoluta. Y la mayoría absoluta, además, debe aplicarse no sobre el número legal de congresistas, que es 130, en cuyo caso la mayoría absoluta sería de 66, sino sobre la mayoría absoluta del número de concurrentes. Esto quiere decir sobre el número de congresistas que estuvieran presentes en la sala de sesiones en el acto electoral. Ese número no se puede determinar de antemano, porque no sabemos cuántos congresistas irán. Si irán 120, si irán 90, si irán 100, no se puede saber. Entonces, ese número indeterminado es determinable únicamente luego que el presidente señala cuántos son los congresistas que han concurrido y han votado. Si han votado, por ejemplo, 120, obviamente la mayoría absoluta de 120 sería 61. Si estuvieran los 130 y solo si estuvieran los 130, el número exigido como mayoría absoluta serían los 66. Esa sería la respuesta. Un poco Ahora, largo, pero es confuso el problema, no es sencillo, ¿no? ujú. Ahora, así es. ¿Qué pasaría o si es que la cantidad de congresistas que asistan al hemiciclo para esta elección de la mesa directiva
es una condición para que se realice dicha elección. ¿Hay un límite en ese sentido? Bueno, el único límite es que haya quórum. Y si hay quórum, no importa el número de congresistas que estuvieran presentes. Si no hay quórum, obviamente no se puede ni siquiera iniciar la sesión. La sesión se inicia cuando hay quórum. Si hay quórum, obviamente con el número que haya encima del quórum, se determina cuántos son los concurrentes a partir del número de cédulas electorales que hayan contabilizado la mesa directiva y los dos escrutadores que deben estar presentes. ¿En qué circunstancias se encuentra el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso de la República, el Parlamento, y cuáles podrían ser los retos que debería asumir durante su gestión? Mira, no sé si es que no se sabe quién vaya a ganar, obviamente, pero los retos van a ser distintos en función de las opciones éticas y políticas que tenga la mesa que gane. Si ocurre como ha venido ocurriendo hasta la fecha, desde la mesa presidida por la señora Mari Carmen Alba, por el señor Soto, por el señor Salguana, obviamente nos vamos a encontrar, o el señor Williams, nos vamos a encontrar con que el reto va a ser seguir haciendo lo que están haciendo. Es decir, van a seguir nombrando a gente que no corresponde, que son incompetentes, van a seguir subiendo las remuneraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los retos que suponen ganancias personales para quienes estén en la mesa. Si es que ganara la lista a la que le ha cedido su preferencia Alianza para el Progreso, que astutamente, obviamente, ha dejado la presidencia en manos de otro grupo parlamentario para que el desgaste sea menor cuando se enfrenten a las elecciones generales del año 2026. Ahora, si quienes ganaran en esa elección fueran los miembros de la lista presidida por el señor José Cueto, obviamente los retos serían diferentes en medio de las dificultades que han tenido para negociar la composición de la mesa, porque el grupo parlamentario del señor Cueto obviamente es mínimo, tiene con las justas el número de integrantes y con ese número no puede asegurar absolutamente nada a menos que consensúe con los demás grupos parlamentarios. Si consiguiera consensuar y el propósito del señor Cueto fuera llevar adelante una gestión distinta a la que se ha conocido en los últimos 4 años, obviamente tendría que deshacer todos los desmanes que hemos estado viendo en los últimos 4 años, ¿no? Es decir, corregir los errores y tratar de limpiarle la cara al Congreso, cosa muy difícil, si no imposible, para quien quiera que asuma este reto debido a la fragmentación y polarización que tiene el actual Congreso.